Vinimos a trascender, a emerger a un mundo necesitado y sin esperanza, rompiendo estructuras y paradigmas, liberando a los cautivos, cambiando y transformando vidas para levantar una generación de reino. Equipamos, renovamos, impartimos, activamos, afirmamos. Con la palabra revelada para ti, tu familia y las naciones, con una visión de victoria. Porque no somos de los que retroceden. No somos de los que se acondicionan. Somos de los que se transforman al reflejo de la gloria del Señor, bajo el influjo de su Espíritu. Somos iglesia. Somos su cuerpo. Somos familia. Somos transformación. Dios te bendiga, bienvenido esta noche una vez más a poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te doy la más cordial bienvenida a ti, a toda tu familia, a todos aquellos que en esta hora ya se están congregando, por así decirlo, ¿verdad? De una manera mucho más cristiana, como antes hablábamos, nos estamos congregando, nos estamos reuniendo, vamos al servicio, vamos al culto. Pero lo importante es que dentro de todo este tiempo no te hayas apartado de la presencia del Señor. Lo bueno, lo importante es que continúes llevando adelante tu fe, haciendo y acrecentando tu corazón, tu espíritu, porque definitivamente ese es el anhelo, ese es el tema, ese es el deseo que nosotros tenemos a través de este tiempo que nosotros apartamos para poderte llevar la palabra de Dios hasta tu hogar. Qué importante es que podamos ponerle nuestro mayor énfasis, ponerle nuestro mayor deseo, nuestro mayor ímpetu, la expectativa, porque sabemos que cada vez que Dios habla tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros. Mira qué importante es, porque en los tiempos antiguos la Biblia dice que el Señor hizo un silencio de más o menos como de 400 años, ¿verdad? En el tiempo del desierto, en Egipto, mejor dicho, Dios calló cientos de años. Dios no se comunicó con el pueblo. Había una necesidad del hombre de buscar a Dios. Había una necesidad tan grande que dice la Escritura que la gente, los hebreos que vivían en aquel tiempo como cautivos en Egipto, dice que hasta perdieron su identidad delante de Dios. Después pasaron unos miles de años y nos vemos otra vez al Señor haciendo silencio. Y qué impresionantes son los silencios de Dios. De eso es lo que le quiero hablar esta noche, porque creo yo que cada vez que existe un callar de Dios, un silencio de Dios, algo tiene que movernos a nosotros a una reflexión, tiene que movernos a una, no preocupación, sino un análisis de nuestra propia vida. Le dije, Dios tenía el buen deseo, la buena costumbre de comunicarse con el ser creado, en este caso Adán. Desde el Edén Dios estaba manifestándose y estaba hablando constantemente con Adán. La Biblia dice que él se manifestaba en la frescura de la tarde. Hablaban de seguramente temas que venían acerca de la creación. Venía una supervisión de parte de Dios, y Dios hablándole a Adán, diciéndole: ¿qué hiciste el día de hoy? Me imagino, ¿verdad? Pusiste el nombre a los animales, cómo camina el Edén, lo estás guardando, etcétera, etcétera. Entonces, el deseo de Dios siempre ha sido comunicarse con el hombre, ha sido hablarle, ha sido expresarle su deseo. Dios ha estado siempre constantemente llevando adelante este deseo, pero sucede de que el hombre en su afán, ¿verdad? De querer llegar aceleradamente a un éxito, porque mire, no es malo que usted tenga éxito, no es malo que usted sueñe, no es malo que usted desee. Lo malo es cuando nosotros definitivamente ya queremos acelerarnos a esos pasos. Entonces Dios, hermano, mire, el hombre hace una brecha entre Dios y el hombre termina apartado de Dios. El pecado es lo que nos aparta de Dios.
El pecado nos aleja de Dios. Tiene usted que entender que si Dios guarda silencio no es porque Él está enojado o molesto, no. Si Dios guarda silencio es porque nosotros hemos hecho una muralla, hemos hecho una pared llamada pecado, y eso es lo que no nos deja podernos comunicar con Dios. Entonces cuenta la Escritura que Dios constantemente estaba queriéndose comunicar con el ser humano a través de su voz, a través de sus siervos, enviaba profetas, enviaba su palabra. Creo que lo mejor que nosotros podemos tener ahora es la Biblia en nuestras manos, es la Escritura en nuestras manos. Creo que es lo mejor que ahora nosotros podemos experimentar de parte de Dios, porque creo que no existe otro libro más perfecto como el de la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, pasaron cientos de años, momentos difíciles en toda la historia de la Biblia. Llega el tiempo en que los hebreos quedan viviendo en Egipto por razones de hambre y escasez que se vivía en aquellos tiempos en la tierra. Las famosas vacas gordas y las famosas vacas flacas, ¿verdad? Pero lo que sucede es que cuando Dios hace un silencio con Israel, la Biblia dice que no le habló por cientos de años. Algunos dicen que como 400 años, otros sacan unos cálculos como de 200 años, pero eran cientos de años que Dios no se había comunicado de ellos. Y fíjese qué importante es que nosotros, ahora usted en su casa y nosotros desde este medio, podamos compartirle la palabra del Señor, pueda llegar la palabra de Dios hasta su hogar, porque no le estamos hablando de otro libro, una filosofía, una ideología. Estamos hablando de los anales de la creación. Estamos extrayendo la Escritura, la palabra, para que pueda llegar hasta su hogar, porque la palabra en sí lo que conlleva es vida hasta su familia, es luz lo que lleva, es sal lo que lleva la palabra. Pero cuando nosotros carecemos de esa información, o carecemos de la palabra, o definitivamente carecemos de que haya la palabra de Dios en nuestra vida, fíjese lo que pasa. Dice la Biblia que los hebreos se habían acostumbrado a vivir como esclavos. Hay gente que vive en esclavitud porque no conoce la Biblia, no conoce la palabra, y esa palabra, dice la misma Escritura, valga la redundancia, nos lleva a una liberación. Entonces el pueblo de Israel, viviendo 400 años, 200 años dicen algunos, en síntesis cientos de años en Egipto, sin escuchar la voz de Dios, sin recibir el mensaje que venía de parte de Dios, el pueblo había perdido la identidad. Ellos ya no se sentían como verdadero pueblo, ya no se sentían como parte del rebaño de Dios. Y los silencios siempre traen problemas. El día que usted se enoja con alguien y cierra la boca, que bueno, ahora también se llama violencia, ¿verdad? Cierra la boca, ese es otro gran problema, porque lo que está sucediendo es que la gente no va a lograr entender, comprender, va a suponer, etcétera, etcétera. Entonces, el silencio de Dios causó en el pueblo de que no lleguen a ¿cómo le digo?, a identificarse con lo que eran, porque el día que Dios los empieza a mirar, porque el pueblo dice que empieza a clamar. Mira qué importante es que Dios no solamente visite nuestros hogares, qué importante es que Dios se quede a morar en nuestros hogares, qué importante es que Dios se quede a vivir en nuestros hogares, pero no como una fotografía, no como una portada, ¿verdad?, ahí en la pared, no, sino que se quede a morar, a vivir, se quede a contagiar esa vida, se quede a direccionar nuestra familia, se quede a sanar nuestras enfermedades del alma, nuestras dolencias. Pero a veces nosotros no queremos ese tipo de trato con Dios. Preferimos tener una imagen en la pared, preferimos tener una Biblia cerca, abierta por si acaso, pero no queremos nada con el creador de toda aquella belleza. Entonces, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel comenzó a clamar, comenzó a orar, dice que empezaron a gemir, porque el trato se volvió duro con los hebreos. Una gente tan acomodada que vivían en la mejor tierra de Egipto, en el lugar más hermoso, por así decir, en una zona residencial, dirían los colombianos estrato 7, dirían, ¿verdad? Estaban en lo más hermoso de Egipto, pero resulta de que como empezaron a multiplicarse, los egipcios se sintieron amenazados por ellos. Entonces empezaron a someterlos, a sojuzgarlos y a enviarles bastante trabajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los hebreos? Dice la Biblia que fueron sometidos a duro trabajo, a golpes, a presiones. Entonces el pueblo de Israel empieza a clamar. Y fíjese, le vuelvo a repetir, Dios no está enojado con usted. Dios no se ha molestado con nosotros. El problema es que hemos hecho una muralla, hemos hecho una barrera para no poder recepcionar el mensaje de Dios, y
nosotros no hemos logrado hablar con nuestro Creador, porque hay una barrera, algo que nos está separando y dividiendo, y esa barrera cae con una sola acción, una sola actitud, se llama arrepentimiento. Entonces, dice la Biblia que cuando el pueblo de Dios empezó a clamar, Dios los mira y era un pueblo irreconocible. Fíjese lo que causa los silencios. Dios no les hablaba porque su palabra les traía vida, pero especialmente a mí me llama la atención que la palabra de Dios nos trae identidad. ¿Sabía usted que escuché por ahí unos comentarios donde decían que, por ejemplo, en la cultura de los árabes y todos aquellos, les ponían a las mujeres el velo, y esto era símbolo de que se perdía la identidad, por eso había tanto sometimiento? Y alguien hacía un paralelo y una comparativa con lo que estamos pasando y nosotros hoy día a nivel mundial, ¿verdad? Poniéndose el barbijo y tapando casi el 60% del rostro. Entonces decían algunos comentaristas que también es para quitarnos de alguna forma u otra la identidad. Qué difícil es eso, ¿verdad? Porque ese es uno de los primeros ataques que viene sobre las personas, sobre el ser humano. Recuerde bien cuando Satanás se le presentó al Señor Jesucristo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, o sea, atacaba la identidad, si eres el Hijo de Dios. Y déjeme explicarle un poquitito, porque desde que éramos nosotros niños se nos afectó la identidad. Se nos dijo, por ejemplo, no seas curioso, ¿verdad? La curiosidad mató al gato, y que yo sepa, la curiosidad no nos mata. Al contrario, siendo, creo, un poquito curiosos, descubrimos, aprendemos, sabemos. Entonces como que nos fueron direccionando una identidad cortada, una identidad socavada, una identidad quizás no la acorde. Por eso hay gente tímida, gente que no se desarrolla, por eso hay gente que se inclina al mal, se inclina a la delincuencia, se inclina a un montón de cosas, porque fue afectada la identidad de esta persona. No se identifica con alguien, no se identifica con nadie. Por eso hoy día usted va a ver grandes movimientos alrededor del mundo que desgraciadamente piden cosas que rayan en el razonamiento. Usted por eso va a ver colectivos por un lado y por otro lado, va a haber filosofías, va a haber pensamientos que rayan en la razón, que rayan en no lo voy a decir en la locura, porque casi estamos por ahí, porque hay gente que ha crecido sin identidad, y estos movimientos crecen rápidamente, así como el cáncer, porque están quizás ganando adeptos, pero estos adeptos no se dan cuenta que no tienen la identidad, perdieron su identidad en algún momento de su vida. Por eso las modas, la música y todo aquello gana rápidamente adeptos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una generación sin identidad. Lo mismo que pasó en el tiempo de Egipto. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que no era reconocible, perdió su identidad. Llegaron con Jacob, y dice la Biblia que llegaron como 70 personas a Israel. Todos, una parte de las tribus, estaban llegando a Egipto. José era el segundo en el gobierno, un pueblo quizás con diferentes costumbres a las egipcias, pero que empezó a progresar, a adelantarse con visión, con bendición de Dios. Estaba yendo bien, pero de repente en algún momento perdieron el hilo, y dice la Escritura que se volvieron irreconocibles, se volvieron gente que pisaba barro, gente que hacía adobes, hacía ladrillos para construir las ciudades de Ramsés, de Pitón. Entonces era algo impresionante, porque desde el silencio de Dios esta gente empieza a perder la identidad. ¿No se ha dado cuenta que cuando la gente no asiste o no conoce de Dios, o desgraciadamente ya no habla mucho del Señor, comienza a perder su identidad? La Biblia dice que Moisés, aún siendo criado los primeros años por su madre, dice la Escritura que después, viviendo en Egipto, él reaccionó como un egipcio. Aunque estaba vestido con egipcio, pero le corría sangre hebrea en las venas, él reaccionó como un egipcio, matando a un egipcio, porque usted sabe, había estado golpeando a uno de sus parientes, a uno de los hebreos. Entonces, fíjese lo que hace el silencio de Dios. Por eso, no es bueno que usted guarde silencio de Dios en su casa. No me refiero a que se va a escuchar una voz, ¿verdad? Sería hermosísimo, le digo esto, sería hermoso que se escuche una voz en media oración del almuerzo, no sé, del desayuno, que se escuche una voz y diga, ustedes son mis hijos amados, en que sería hermoso que suceda eso, pero quizás no vaya a suceder por algún tiempo.
Pero si usted, al abrir la escritura, al abrir la palabra de Dios, usted al leer la palabra, lo que va a extraer es la voz de Dios, va a extraer el mensaje de Dios. ¿Y qué hace que nosotros leamos la Biblia? Nos va a asentar la identidad de quienes nosotros realmente somos. Por eso le vuelvo a repetir, el silencio de Dios, se sacaron la Biblia de los colegios. En muchas partes del mundo se prohíbe leer la Biblia. En otros lugares se ha como que menospreciado la escritura. Se la toma como una rama de la historia. A la Biblia se la ha considerado un libro dañino, porque años atrás, décadas atrás, no se podía portar una Biblia. Ahora hay países también volviendo a ese mismo sistema donde la Biblia ya no es un libro, por así decir, bienvenido, sino que está yendo en contra de todas las, algunas filosofías, creencias, algunas ideologías, pensamientos políticos, etcétera, etcétera. Si se da cuenta, nosotros estamos siendo arrinconados por todas estas corrientes, ¿verdad? Se atenta contra los niños en el vientre de sus madres. Cuando dice el salmista en el libro en los Salmos, David decía, yo fui formado en el vientre de mi madre. O sea que la formación de un niño no es solamente algo natural, sino es Dios interviniendo en la formación de los niños. Se habla de interrupción del niño como si fuera prender y apagar, ¿verdad? Interrupción y ahora lo vuelvo a prender. No, es asesinato, no es otra cosa. Entonces se va contra la familia, se va contra el hombre y la mujer, se va contra el hogar establecido por la palabra de Dios. Entonces lo que se está haciendo es queriendo acallar la voz de Dios. ¿Para qué? Para que la gente carezca de identidad. Eso es lo que le pasó a los hebreos allá en el tiempo de Egipto, viviendo allá en Egipto. Se calló Dios, no hubo mensaje y los otros se convirtieron en gente irreconocible. Por eso las personas que no estudian la Biblia, que no leen la palabra, que no hacen oración en su casa de acción de gracias, imagínense, perdieron la identidad con Dios hace mucho tiempo. Y por eso ese tipo de personas es fácil que se asocien con cualquier ideología que aparezca, cualquier movimiento. Ahora ya no es necesario pensar, déjeme explicarle esto, ya no es necesario pensar. Ahora te lo piensan. Ahora te lo visten, ahora te dirigen en la forma de vida. Ahora se llama moda, ¿verdad? Ahora se llama cultura urbana, cultura, lo que usted quiera ponerle el nombre. No tengo nada en contra de todo aquello, solamente estoy tratando de explicar que ahora la gente ya no necesita pensar. ¿Por qué? Porque todo ya está hecho. Hoy está la moda esto, pues hagámoslo, ¿verdad? Ya no uno dice, ya no tiene un poco de juicio, de criterio frente a algunas cosas. Por eso, esas personas que carece de identidad, lo que se está logrando es formar parte de adeptos. Se están convirtiendo en gente que está constantemente yendo a engrosar esas filas ideológicas, filosóficas, políticas, etcétera, etcétera, porque están deseosos de una identidad. Y como no la tienen, pues lo primero que pasa y les agrada, pues ahí nos vamos a ver. Entonces fíjese lo que causa los silencios. Y ahora la Biblia dice que cuando el Padre mandó a su Hijo Jesucristo, nos mandó para que nos hablase. Era la misma escritura andante y viviente, Jesucristo, porque en el libro de Juan dice la palabra que en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Ahí estaba Jesucristo, la Biblia, por así decir, encarnada en Jesús, pero terminó como ustedes ya saben, los hombres rechazando y asesinando al Hijo de Dios. Bueno, y en el libro de los Hebreos, la palabra dice que Dios nos había hablado de muchas maneras y de muchas formas. Entonces Dios no quiere que haya un silencio entre usted y Él, porque los silencios nos quitan la identidad, no se olvide de aquello. Todo silencio quita la identidad de la gente. El silencio causa una desviación en la identidad de las personas. Tal vez usted dirá, pero bueno, a mí no me gusta ir a la iglesia, yo tengo mi propia religión, bueno, respeto lo que usted vaya a pensar, pero sería bueno que usted consulte al creador de su vida. Mire, si se arruina mi computadora, pues yo llevo al técnico, ¿verdad? Y si el técnico no puede arreglar, pues lo mandamos a la fábrica, porque ahí sí saben qué cosas le faltan, qué cosas son buenas y qué cosas están mal. Entonces nosotros tenemos una fuente de creación, es Dios. Por eso le vuelvo a repetir, en el vientre de la madre no crecemos solamente de formas naturales y procesales.
crecemos milagrosamente porque la Biblia dice, Dios nos está formando en el vientre de nuestra madre. Eso decía el salmista, sin faltar ninguna de ellas. Entonces, si yo veo a esta altura de mi vida que he sido afectado, no tengo identidad, a veces tengo miedo, a veces soy torpe, a veces soy tosco, a veces no digo lo que tengo que decir de las maneras correctas, o a veces me equivoco, o a veces tengo diferentes arranques que no son los correctos, o a veces he perdido la visión, he perdido el norte, he perdido el rumbo de mi vida. Entonces lo que tengo que hacer, darme cuenta que no estoy bien y volver a mi Creador, volver al quien me formó en el vientre de mi madre, y ese es Dios. Pero mientras tú te mantengas en silencio con Dios, porque lo que la Biblia dice que lo que se siembra se termina cosechando. Si tú te callas para con Dios, Él también guardará silencio. Mire qué importante es esto. El Señor dijo, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Háblale a Dios y Él te va a hablar. Comunícate con Él y Él se comunicará contigo. Es tan importante que tú puedas volver a leer la Biblia, no a leerla como un libro histórico, a tratar de estudiarla, a tratar de profundizar algo. Y para eso nosotros estamos aquí noche tras noche, en la mañana con un devocional, con una parte de la Escritura, no porque queremos llenar contenidos en las páginas, sino porque realmente queremos que la palabra de Dios llegue a tu vida. ¿Para qué? Para que halles tu verdadera identidad. Mire, porque hay gente que definitivamente se mete a un montón de cosas, de vicios, porque no se siente conforme con lo que es, no se siente satisfecho con lo que hace. Por eso necesita volver a su identidad. ¿Por qué cree que hay gente que necesita alcoholizarse, drogarse y hacer un montón de cosas? Porque no se siente satisfecho, porque ya toma la corajina, ¿verdad? Toma el coraje, el valor y se anima a decir, se anima a hacer las cosas, cuando en realidad Dios nos creó a nosotros con una identidad definida, pero por razones de la vida, los silencios que nosotros causamos, entonces perdemos la identidad. Entrando ya en el tema, entrando en la materia, le decía que hoy quiero hablarle acerca de algunos enemigos de la identidad, porque ahí estaba el mismo Satanás diciéndole al Señor Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Fíjese qué impresionante. Satanás atacando a la identidad del Señor Jesucristo, diciéndole, si tú eres el Hijo de Dios, dile que esta piedra se convierta en pan, punto. Entonces, el primer ataque no fue al estómago, no fue a la necesidad, no fue al hambre de Cristo. El primer ataque fue a la identidad. Y eso es lo que hoy día se está trabajando fuertemente. Ideologías, le vuelvo a repetir, en los colegios. Yo digo, bendito Dios. Tal vez algunos no me vayan a lograr entender, pero bendito Dios, que este año que pasó, la pandemia que golpeó fuerte, nos permitió quizás encerrarnos en nuestras casas. Algunos dirán qué desgracia, qué juicio, qué esto y qué el otro. Véalo por cualquier lado, pero yo también le tengo una óptica para esta noche. Yo creo que Dios permitió que nos quedemos encerrados en casa, porque nada se hace sin que Él quiera. Permitió que quedemos encerrados en las casas para volver a compartir aquel tiempo de familia, conocer al papá un poco más, conocer a los hijos un poco más, para que vuelva a renacer en nosotros la identidad que al principio habíamos tenido, porque por todos los afanes y la forma de vida que hemos llevado, hemos caminado por aquí y por allá y no hemos hecho las cosas como deberíamos haberlas hecho. Por eso déjeme decirle, mi amado hermano, mi querido amigo, lo que nosotros necesitamos es volver a la voz de Dios, porque la voz de Dios es creativa, la voz de Dios es sanadora, es restauradora. Por eso no encontraremos otro lugar más perfecto, no encontraremos otra situación más exacta que volver a la voz de Dios. Acuérdese, en el principio dice la Biblia en el libro de Génesis que Dios creó los cielos y la tierra y todo aquello que nosotros conocemos, dice la Biblia que lo hizo con el poder de su palabra. Entonces se pierde la identidad porque se deja de escuchar la voz de Dios, se deja de atender a su escritura y la palabra, su voz, la voz de Dios, lo que está haciendo es formarnos
a la imagen y a la semejanza de nuestro Dios. Le dije, por eso esa es nuestra intención, de que compartamos la palabra, de que compartamos la Biblia, para que podamos llegar definitivamente a una etapa diferente. Bueno, y aquí entrando ya en el tema, le decía, quiero hablarle esta noche así rápidamente de algunos enemigos de la identidad. En el libro de 1 Samuel, capítulo 17, el verso 33, le voy a hablar del enemigo. Este enemigo se llama el enemigo de la victoria. Usted sabe, ¿verdad?, que el Señor a nosotros nos creó con las capacidades de la victoria. Dios, yo me imagino así, ¿verdad? Aunque tal vez usted tenga su forma de pensar, pero yo me imagino así. Yo creo que Dios en nosotros puso grandes, le voy a hablar de una forma mucho más moderna para que nos entendamos. Usted se compra un celular y tiene las funciones básicas, ¿verdad? Tiene llamadas, tiene mensajes, tiene cámara, tiene fotografías, tiene las funciones básicas. Pero al pasar el tiempo usted se da cuenta que necesita más aplicaciones. Descarga una, descarga otra y descarga otra también. Entonces va equipando a su teléfono, y su teléfono tiene esa cualidad de poder reaccionar conforme a las aplicaciones que usted vaya descargando. Yo creo que Dios a nosotros nos creó con tremendas y grandes aplicaciones, por así decir, que han sido activadas por algunos y por la gran mayoría han sido desactivadas. Pero tuvo que haber un causante, ¿verdad? Alguien o algo tuvo que causar que nosotros desactivemos, por ejemplo, la victoria. Hay gente que se ha quedado, se ha conformado con lo poco que tiene, por lo poco que avanza. Dicen, no hay que ser muy, ¿qué le digo?, materialista. No, yo no estoy diciendo que usted sea materialista, pero hay gente que ya no saborea las victorias. Hay gente que sigue viviendo de victorias pasadas. Usted se acordara cuando yo era niño, gané campeonatos, pero ahora ya usted ni siquiera la pelota en la virtual juega. Entonces uno vive de victorias pasadas, de tiempos antiguos, sino que las victorias hay que saborearlas todos los días. Yo creo que cada vez, si por lo menos esta noche nosotros llegamos a nuestra cama, nos acostamos y antes de cerrar los ojos agradecemos a Dios porque hoy día tuvimos un día de victoria. Tal vez las cosas no salieron como usted quiso, pero si le encomendó su día a Dios, salieron como Él quiso, y es un día para cantarle victoria. Victoria no solamente es cuando todo te salga bien, es cuando a veces todo te sale mal, pero sigues en pie. Esa es la victoria que Dios nos da, saborearnos aquello, disfrutar la victoria, que cada día sea un reto, sea un desafío, y no te levantes como mucha gente, ¿verdad? Hoy día, si Dios quiere, me va bien. Dios quiere que te vaya bien. Si usted no sabía la Escritura, la Biblia dice que sus caminos son más altos, sus pensamientos son más altos. Dice que Dios tiene el deseo de hacernos el bien. Entonces deje de ponerle un pretexto a la mediocridad de pensamiento que a veces tenemos y decimos, bueno, si Dios quiere, si Dios me permite, así Dios ha debido querer. No, le vuelvo a repetir, Dios quiere que te vaya bien, Dios quiere bendecirte, Dios quiere que salgan las cosas perfecta y correctamente. El problema es que nosotros estamos ignorantes de esas promesas y por eso hemos perdido la identidad. Por eso llega la noche y nosotros a veces decimos, hoy me fue bien, gracias Dios. Hoy me fue bien, ¿qué problema? Creo que Dios me ha abandonado, el enemigo, Satanás, le echamos la culpa, ¿verdad? Que la política, que el gobierno, y un montón de excusas exponemos, cuando en realidad fue nuestra actitud la que nos llevó a ese estilo de vida. Irreconocibles. Por eso yo quiero animarle a que usted lea la palabra de Dios, vuelva a su estado original, que era justamente el estado de la creación de Dios. Miren lo que dice la Biblia. Aquí en el libro de 1 Samuel, dice capítulo 17, el verso 33, dice la Escritura, entonces, dice la palabra, Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él. Escuche bien, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear. El rey Saúl hablándole a David, al futuro rey de Israel, porque tú eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Los enemigos de la victoria son bien impresionantes. Porque, claro, nosotros damos lo que nosotros sí tenemos, ¿verdad? No puedes dar lo que tú no tienes. Y aquí vemos a un rey Saúl que estaba definitivamente viviendo en una crisis impresionante de victoria. El hombre había sido provocado por Goliat, por los ejércitos filisteos.
Él no había perdido la batalla, pero ya por dentro él estaba perdido. Fíjese qué triste es eso, ¿verdad? Que uno vaya a algo perdiendo, que uno vaya a algo ya derrotado, que uno vaya ya a un trabajo negativamente. A ver, voy a golpear en la puerta y, ay, no, seguro no van a querer. Y quizás tú eras el hombre ideal, eras la mujer clave para esa empresa. Te presentas frente a un examen y dices, no, esto está difícil, yo no voy a poder. Te aplazaste antes de que pongas ni siquiera el nombre. Qué tremendo es ir a la batalla en derrota, cuando ni siquiera se han lanzado los primeros bombazos, ¿verdad? Los primeros cañonazos. Qué tremendo es levantarte en derrota a un día que te espera en victoria. Qué duro es saber que hay gente que desde que amanece se levanta en derrota sabiendo que le esperaba una victoria. Por eso tú tienes que recobrar tu identidad de victoria. No te puedes quedar ni te puedes conformar con la forma de vida que has llevado por muchos años. No puedes seguir viviendo así. Hay una victoria impresa en tu vida. La palabra identidad se desprende de la palabra carácter, que es visible. Y en la palabra carácter viene la palabra carácter, o sea, una letra impresa sobre tu vida. Yo creo que hay una letra impresa sobre ti, como dice la Escritura, la letra de la victoria sobre ti. Pero a veces nosotros no queremos, porque ya hubo alguien, ¿verdad? Hubo alguien en derrota que a nosotros también nos marcó o nos influyó, o definitivamente nos puso, nos congeló, ¿verdad? Nos pausó la victoria. Aquí vemos a un rey que se supone tenía que ser el hombre cargado de fe, un hombre cargado de victoria, un hombre que iba a ir al frente, iba a ganar, aunque moría, pero iba a ir a la batalla. Pero lo triste es que ahí estaba Saúl. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué Saúl estaba en ese estado? Porque Dios ya no le hablaba. Saúl había perdido su identidad porque Dios ya no le hablaba. La Biblia dice ni por Urim ni por Tumim. O sea, había una forma de comunicarse con Dios en la antigüedad. O sea, dice que Dios ya no le hablaba a Saúl. Saúl perdió su identidad. Y al perder la identidad, Saúl lo que terminó fue convirtiéndose en un hombre de derrota, convirtiéndose en un hombre del miedo, del terror y del pánico, porque Saúl era también casi un gigante. Y cuando veía salir a Goliat todas las mañanas, hermano, ahí estaba Saúl temblando y tirititando hasta que aparece David. Y David le dice, ¿quién es este filisteo que ha insultado? Fíjese lo impresionante. El silencio de Dios te quita la identidad. Acuérdese lo que le estoy diciendo. Entonces aparece David y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que se ha atrevido a insultar a los escuadrones del Dios viviente? No eran los escuadrones de Saúl, eran los escuadrones del Dios viviente. Entonces, este silencio lo que causa a la gente era que muchos decían, somos siervos de Saúl. Se olvidaron de que había un Dios todopoderoso. Se olvidaron de que había un Dios que los iba a librar de la muerte, los iba a librar de la espada, los iba a librar de los enemigos, porque Dios escribió desde la antigüedad que Él lucharía por nosotros, que Él sería nuestra gloria, nuestra retaguardia, el que levanta nuestra cabeza. Él fue el que prometió bastantes cosas y ahora no se ve eso porque se perdió la identidad a causa del silencio que nosotros, desgraciadamente, hemos empezado a promover con Dios. La relación con Dios la cortamos, la relación con Dios no la queremos. Podemos estar sentados frente a un televisor 2, 3, 4, 5, 6 horas. Podemos estar frente a una tablet, frente a un celular tiempo, pero frente a la Escritura no queremos. Por eso hay gente que está perdiendo la identidad. Se identifica con cantantes, con artistas, con delincuentes, con narcotraficantes, se identifica con un montón de gente. ¿Por qué? Porque hay un silencio de Dios. El silencio de Dios despersonaliza tu vida. Y le vuelvo a repetir, no es Dios guardando silencio. Es que el hombre ya no quiere escuchar a Dios, ya no tiene la intención de escuchar a Dios, ya ha hecho oídos sordos a la voz de Dios, se ha engrosado el oído de la gente, ya no quiere recibir el consejo que viene de parte de Dios. Eso es triste y es doloroso en esta generación. Entonces, volviendo a la historia, déjeme contarle esto, porque aquí tenemos mucho que excavar esta noche. Con la ayuda del Señor vamos a tratar de acelerarnos.
Entonces lo que sucede es lo siguiente, ahí vemos a un Goliat insultando y diciéndoles, denme un nombre. Les estaba diciendo, ninguno de ustedes es un hombre. Y lo que todos ellos eran guerreros, no eran hombres sencillamente, eran hombres, pero eran hombres de guerra. Fíjese que cómo se puede cambiar, cómo se puede afectar la identidad de la gente a través del lenguaje. Por eso hay muchos lugares, mi amado hermano, donde se quieren cambiar lenguajes. Usted sabe que hay ideologías que están proponiendo cambios de lenguajes y eso no es un derecho, hermano. Eso es un atentado a la identidad de las personas. Entonces, volviendo otra vez al tema, resulta de que aparece David. David estaba conectado con Dios, el dulce cantor de Israel, porque dice la escritura que David tenía muy buenas características. Hablaban bien de David. Decía que era un muchacho, era de hermoso parecer, dice que sabía tocar bien el arpa, pero ¿sabe cuál era la característica que sobresalía en David? Dice la Biblia, y Dios estaba con él. O sea que había comunicación, había contacto, había voz de Dios sobre David. Nosotros no podemos vivir en un silencio de Dios. El silencio es malo. Entonces había una voz de Dios en David, Dios hablándole a David. Seguramente cuando David estaba pastoreando las ovejas, él mismo lo cuenta. Dice que si aparecía un oso o un león, David saltaba y le quitaba de la boca y mataba al animal que quería robarle sus ovejas. ¿Cómo podría haber hecho eso un muchacho frente a un oso o frente a un león? Si uno ve a un perro nada más y para colmo es pitbull, uno está escapándose hasta con chihuahuas y ratones, saltamos, imagínense. Pero David, dice la Biblia, que se enfrentaba y lo destrozaba. Él dice que saltaba a la defensa de sus ovejas y les quitaba de la boca. Entonces, ¿por qué le pasaba eso a David? Porque David tenía la marca, la impresión de la victoria en su vida. Mire qué bonito es eso, porque Dios le estaba hablando, Dios le estaba ministrando, Dios le estaba diciendo que él era un hombre de victoria, un hombre de bendición. Entonces vuelvo otra vez a repetirle, ¿qué es lo que le pasó desgraciadamente a este hombre llamado Saúl? Él se desprendió de la voz de Dios, perdió su identidad. Era un hombre con corona, pero sin Dios. Qué triste es ser un padre de familia, pero sin autoridad. Qué triste ser una madre de familia, pero sin la autoridad. Y no tener autoridad es no tener poder. Y no tener poder es ser simple y llanamente no quisiera decirlo, pero es una entidad viviente, ¿verdad? Es un ente viviente, un zombie, ¿verdad? Trabaja, llega a la casa, come, se baña, trabaja. ¿Verdad? La mujer cocina, se levanta, manda a los hijos, les vuelve y llega la noche. Y Dios mío, qué forma de vida más despersonalizada hemos logrado y hemos llegado a vivir en muchos momentos. Entonces, ya volviendo a explicarle esto a la victoria, Saúl no le hablaba a Dios, el silencio de Dios estaba sobre él, por eso es que Saúl no sabía dónde apuntar. Cuando Dios no te habla, no sabes dónde vas a dirigir la mirada. Cuando Dios no te habla, cuando no habla Dios contigo, pierdes tu identidad, haces cualquier locura. Dice la Biblia que Saúl se metió a hacer un sacrificio cuando no debería hacerlo él. Pierdes la identidad, pierdes el rumbo, pierdes el horizonte. Por eso hay gente que está viviendo, hay gente que está trabajando en lugares que no eran para ellos. Por eso se sienten insatisfechos. Usted va a ver en lo largo del día gente que realmente sí es feliz con lo que hace. Pero hay gente que desdichadamente puede estar ganando muy bien. Puede estar en una hermosa oficina, en un gran escritorio, pero destrozado por dentro. No importa el lugar donde tú te centres, no importa el lugar donde tú trabajes, no importa el lugar donde tú te estés desarrollando. Si Dios ha dejado de hablarte, ha sido por tu causa, porque tú ya no quieres escucharle a Dios. Es un gran privilegio y es un gran honor escuchar la palabra de Dios. No es un mensaje más, no es que estos quieren algo, no, te estamos hablando de parte de Dios. La Biblia dice, y con toda humildad te lo digo, que nosotros, los ministros, hemos sido puestos como embajadores de Cristo en esta tierra. O sea, te hablamos a nombre de Dios. Vuelve a escuchar la palabra de Dios. Vuelve a escuchar la voz de Dios. Porque de esa manera retornará a ti la identidad con la cual Dios te había creado.
Lo impresionante de todo esto es que Saúl le dijo a David, le dijo, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe? Perdón, le dice, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear, porque él ha sido hombre de guerra desde muchacho, en cambio tú eres un simple pastorcito. ¿A cuántos nos habrán dicho este tipo de cosas? A ver, ¿tú quién eres para? ¿Pero usted qué se cree? ¿Y usted de dónde ha venido? ¿Y quién lo avala a usted? ¿Y usted de dónde? Cosas así tan duras y dolorosas que le han venido diciendo a la gente para destruirla, para destronarla. Eso es doloroso. Entonces, volviendo otra vez al mismo punto, déjeme decirle que David estaba oyendo, tenía la audición de Dios ministrándole a través de la escritura. En aquel tiempo la Torá, porque David decía, amo tu Torá, desde que me despierto yo busco la Torá. Así dice la Biblia, ¿verdad? Claro, en nuestras Biblias dice la palabra, pero en el original dice busco tu Torá. David era un amante de las escrituras, un amante de la palabra de Dios. Eso hacía que le daba identidad, pero ese momento le dio identidad de victoria. Porque tarde que temprano vamos a necesitar la victoria sobre nuestras vidas. Pero hay gente que le han dado identidad de derrota, le han dado identidad de fracaso. Dios mío, ¿a cuánta gente le han dado esa identidad de fracaso, de derrota, una identidad de tú no sirves, tú no vales? Lo han menospreciado, le han bajado los atributos y las bendiciones. Entonces David dijo, no, ¿quién es este filisteo que viene a insultar a los escuadrones del Dios viviente? Y toda la gente, yo creo que destapa su mente, ¿verdad? Y dice, pero claro, es verdad, nosotros somos siervos de Dios, no somos siervos de Saúl. ¿Quiénes somos nosotros? No somos siervos de aquel hombre que se está escapando, ¿verdad? Y ese era Saúl, sino somos siervos de Dios. Y yo creo que volvió otra vez en ellos la fuerza. Por eso tú te vas a convertir en alguien que inspira la victoria o inspira la derrota. ¿Cuántos padres están destrozando y destruyendo, están mutilando la victoria de los suyos? No, tú no vas a poder, tú no eres capaz, sí, así siempre eres tú. No deje que el enemigo le hable a través de sus amigos, de sus padres, de sus familiares, de gente que tal vez está al día por ahí. No lo permita, no acepte. Por eso, qué bonito es, y a veces nosotros hemos cometido un gran horror. Cuando usted le dice algo a un niño, no lo hagas o esto, y él dice, ¿pero por qué? O sea, no es que está siendo maleducado, está preguntando el por qué, está saliendo ese signo, está saliendo esa señal, esa marca, esa identidad, ese carácter de la victoria en él. Pero desde niño decimos, no, tú te calles y punto. No, él está preguntando. Y así poco a poco nosotros los padres, papá, mamá, hemos ido destruyendo poco a poco la identidad, porque nosotros mismos no sabíamos y habíamos tenido el silencio para con Dios. Padres, maestros, la sociedad, ahora las filosofías, las culturas, ahora las modas, las ideologías. Mi querido hermano, mi amado amigo, lo que se está haciendo es destruir la identidad de la gente. Ahí por ahí estaba alguna vez viendo que hay aproximadamente 100, más de 100, por no equivocarme, pero son como 120, algo por ahí, 100 identidades de género. ¿Usted se imagina? Dios mío, ¿por qué se perdió la identidad? Uno dice, ¿pero qué le pasó? ¿Por qué se perdió la identidad? Porque alguien se robó nuestra verdadera identidad. Alguien se robó tu identidad. Por eso la gente empieza a decir, pues yo soy esto, pero nací en un cuerpo equivocado. No, yo me creo esto, yo me creo aquello, yo soy esto. Dios mío, y lo más trágico es que la ley apoya a un pensamiento que, le digo, está inclusive carente de la lógica. Entonces, volviendo otra vez al punto, dice la Biblia que un enemigo de la identidad es justamente ¿verdad? Que te dice, tú no puedes ir contra él. El tú no puedes. El tú no puedes es un enemigo que va contra la identidad de la victoria. Tú sí puedes. Nunca lo olvides. Tú sí puedes. David era un muchacho. Y David, cuando se va a enfrentar al gigante Goliat, le dice Goliat, ¿va? Tú vienes a mí con palos y con piedras como si fuera yo un perro. Y David le dice, no, Señor, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, del cual, yo creo que eso quería decirle, ¿verdad? Del cual yo soy uno de los soldados, yo soy un capitán del escuadrón del Dios viviente. Y David no estaba solo, y yo creo que él estaba rodeado de ángeles, rodeado de gente espiritual que lo estaba acompañando, porque David
David no se iba a animar a ir solo. Si Saúl no se fue a animar a ir solo, David no tampoco. Pero es que David tenía el sello de la victoria. Bueno, y usted sabe la historia por demás conocida, David y Goliat, y David termina descabezando al gigante. ¿Por qué? Porque él no aceptó una palabra: tú no puedes. ¿Y cuántas veces han golpeado con esa palabra en nuestro corazón? Tú no puedes. ¿Quién eres tú? Tú no puedes ir. Tú no puedes comprarte. Tú no puedes llegar. Tú no puedes viajar. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes y tú no puedes. Y esa palabra ha ido golpeando nuestra mente y golpeando nuestro corazón hasta ser deformados y quitarnos la identidad de la victoria. Y desgraciadamente, al buen estilo de Saúl, hemos hecho lo mismo, ¿verdad? Hemos mirado a los nuestros, a los pequeños, a decirles: tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes porque yo no pude. Entonces, no se trata la vida así. En algún momento un enemigo de la victoria se levantó con un: tú no puedes. Tú no eres capaz. Es que yo voy a poner un negocio. Tú no puedes, no eres capaz. Es que yo voy a decirle: tú te callas, no eres capaz. Es que yo voy a viajar, tú no sabes los peligros que se corren. Es que yo quiero construir, tú no sabes. Ahora no hay dinero. Donde hay visión, hay provisión. Donde tú miras, hasta ahí vas a alcanzar. El Señor le dijo eso a Abraham, ¿verdad? Levanta tus ojos, Abraham, le dijo. Mira toda la llanura. Era un desierto. Era un lugar donde no crecía nada. Desierto, un lugar desértico. No había agua, no había vegetación. Y Dios le dice a Abraham: levanta tus ojos, mira todo ese campo. Eso te lo doy a ti. Y Abraham no se complicó, porque dicho sea de paso, Abraham era el padre de la fe. Le entregó un desierto a Abraham. Dijo: este es el desierto, esta es tu tierra, esta te la doy. Cualquiera de nosotros hubiera protestado, ¿verdad? Te tocó el premio consuelo, bebé, no te queda otra cosa. Cualquiera de nosotros hubiera protestado y hubiera dicho: Dios mío, pero ¿qué le pasa a Dios? ¿Cómo me va a regalar un desierto? Si el desierto nadie quiere, si el desierto es una sobra, si el desierto todos lo rechazan, y Dios me regala un desierto. A veces protestamos de las bendiciones de Dios, porque no son a nuestro gusto, no son a nuestra manera, pero no se da cuenta que en medio de eso hay un secreto, algo valioso que Dios nos quiere dar. Hay gente que protesta de su cónyuge, protesta de sus hijos, de sus padres. Ay, ¿por qué? ¿Y por qué no nos da un padre como el fulano? ¿Por qué no nos da un hijo como el mengano? Protestamos cuando no nos damos cuenta que Dios definitivamente tiene un secreto guardado en lo que te dio. Nunca te olvides de lo que te estoy diciendo. Dios, en las cosas que te da, tiene un secreto guardado. No es lo que tú miras, es un secreto guardado de mucho valor y de mucho precio lo que Dios te ha dado. Entonces fíjese lo bonito que es esto. Abraham le dice: mira, levanta los ojos y mira toda la llanura, te la voy a dar a ti. Abraham no protestó, aceptó, porque era el padre de la fe. Al igual que Abraham, Dios y Abraham estaba mirando no ese lugar desértico. Abraham estaba mirando lo que es la nación de Israel hoy día, haciendo florecer los lugares desérticos, siendo pioneros en tantas. Yo creo que Abraham estaba mirando eso. Por eso Abraham se alegró con el regalo y la porción de tierra que Dios le dio. Por eso le vuelvo a repetir: qué bueno es que Dios nos hable. Qué triste y lamentable es que Dios guarde silencio. A todo aquel que ha rechazado la voz de Dios, a todo aquel que no escucha a Dios, porque la Biblia dice eso. Si tú no apartas tu oído, dice la Biblia, para no oír mi palabra, yo tampoco oiré tus oraciones. Entonces, puede ser que yo esté orando: Dios mío, escúchame, por favor, yo te pido que me hables, yo te pido que me digas algo, pero Dios no me habla. ¿Sabe por qué? Porque primero usted apartó su oído de la voz de Dios. Eso es triste y doloroso. Eso sí, déjeme decirle: si usted abre una vez más su oído a la palabra, si usted hace un pacto con Dios y empieza a escuchar la palabra, a leer la palabra, no le garantizo yo, sino la misma Escritura se compromete a que Dios va a empezar a hablarte. Y cuando Dios te empiece a hablar, se irá restaurando esa identidad, ese carácter de la victoria que Dios imprimió en ti. Y te tendrá que ir, tendrá que borrar, tendrá que sobreescribir, no sé cómo explicarle, ese carácter de derrota que el diablo a través de mucha gente puso en tu corazón. Tú sí puedes. Si tú le creíste al quien te dijo tú no puedes, pues
estás hoy día en un momento importante de tu vida, porque tú sí le puedes creer a Dios, porque Dios fue el que te formó. Quizás el mundo coadyuvó a las intenciones oscuras de Satán para que seamos deformados, pero bendito sea Dios que esta noche llega una luz de la palabra de Dios a nuestras vidas para que el carácter de la victoria venga una vez más sobre nosotros. Abre tu oído a Dios, abre tu corazón a Dios. Rompe el silencio con Dios, rompe el silencio con Dios, escúchalo, empieza a hablar, empieza a meditar la palabra, empieza a leer la escritura, empieza a escuchar mensajes de Dios. Entonces podrás escuchar la voz tierna y dulce de Dios, no una voz que venga a amenazarte, no es una voz que viene a condenarte, no es una voz que viene a destruirte, es una voz que viene a decirte cuánto te ha amado y el amor que Él te tiene, te lo demostró en la cruz del Calvario muriendo hace más de 2000 años atrás. Tú sí puedes. Dios ha impreso en tu corazón, Dios ha impreso en tu alma la marca de la victoria. Tú sí puedes. No lo vayas a olvidar, por favor. Soy el pastor Marcelo Müller, quien tuvo el gusto de haber compartido contigo estos minutos, y seguramente el día de mañana estaremos hablando de los enemigos de la liberación, los enemigos de la conquista, todo aquello que causa un problema en nuestro desarrollo, porque esta vida no nos formó, esta vida nos deformó. Una vida sin Dios es una vida de completa deformación. Deforma al hombre, deforma a la mujer, deforma a la familia, deforma las leyes, deforma todo lo que está a su paso. Así como en el Génesis capítulo 1, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos, porque había una ausencia de la manifestación de Dios. Dios estaba ahí. La Biblia dice su espíritu se movía, pero no estaba diciendo nada. Dios quiere hablarte una vez más. Por favor, no cierres tus oídos, no cierres tu corazón ante el mensaje de Dios. Que Dios te bendiga y con nosotros será hasta el día de mañana. Vinimos a trascender, a emerger a un mundo necesitado y sin esperanza, rompiendo estructuras y paradigmas, liberando a los cautivos, cambiando y transformando vidas para levantar una generación de reino. Equipamos, renovamos, impartimos, activamos, afirmamos con la palabra revelada para ti, tu familia y las naciones, con una visión de victoria. Porque no somos de los que retroceden. No somos de los que se acondicionan. Somos de los que se transforman al reflejo de la gloria del Señor, bajo el influjo de su Espíritu. Somos iglesia. Somos su cuerpo. Somos familia. Somos transformación.